7:17. Lo que estábamos diciendo aquí es por qué les pagan completo el sueldo a unos congresistas que faltan a las sesiones. ¿Por qué a unos congresistas que se registran en la sesión y luego se largan les pagan completo el sueldo? ¿Por qué se nos volvió costumbre que unos congresistas que con la plata de nuestros impuestos perciben un salario mensual jugoso, cuantioso, se les permite que abandonen el salón de sesiones? ¿Por qué no hay un registro de entrada y de salida? Cuando llegan, se tienen que registrar. ¿Por qué se van por la puerta de atrás? ¿Por qué salen corriendo? ¿Por qué a la hora de la salida no hay un registro que diga, este señor estuvo tantas horas? Y por eso es que hay tanta impunidad con la vagancia. Y por eso es que hay tanto ausentismo. Aquí nos hablaron mucho de que iban a depurar las costumbres políticas. El ministro Juan Fernando Cristo se ha echado toda clase de discursos que uno no sabe si son de ministro o de candidato presidencial, diciendo que una reforma política que están aprobando es para que mejoren las costumbres, para que mejore el sistema, y no hacen nada frente al ausentismo. No hacen nada. Se lo pasan por la faja, no les importa, lo toleran y lo estimulan. Prueba de eso es que está a punto de hundirse un proyecto que castiga el ausentismo. Katy Jubinao, representante de la Cámara, está con nosotros a esta hora. Gusto saludarla. Apreciado Juan, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos en la mesa y por supuesto a los escuchas. No, es que produce mucha indignación que a los congresistas, a la mayoría, porque hay unos que son juiciosos, pero a la gran mayoría les pagamos el sueldo completico, pero ellos no cumplen con sus obligaciones y se van de las sesiones o no van. ¿Qué está pasando con el proyecto que castiga el ausentismo? Pues Juan, tenemos una situación muy lamentable en este momento en la presidencia de la Cámara de Representantes, porque lastimosamente, y aun cuando en las legislaturas pasadas contamos con el concurso de los presidentes de entonces para sacar adelante, por ejemplo, el proyecto que redujo el receso legislativo en el primer año. En la segunda legislatura sacamos adelante el proyecto de rendición de cuentas. En esta tercera legislatura, que nos pusimos como objetivo sacar adelante el proyecto que combate el ausentismo, lastimosamente no hemos tenido el apoyo de una figura clave que es el presidente Jaime Raúl Salamanca. Yo tengo que decirle a la ciudadanía que más que la Cámara, porque este es un proyecto muy sencillo que está concertado con los partidos, que pasó de manera unánime en la Comisión Primera de la Cámara, sencillamente el presidente Jaime Raúl lleva dilatando un mes, Juan, la discusión de este proyecto. Nos pone de últimos en el orden del día siempre cuando efectivamente ya no hay quórum por cuenta del ausentismo. La semana pasada me hizo una jugadita de no anunciar oportunamente el proyecto y no lo pudimos debatir. Entonces tenemos una situación triste y es que ayer nos hizo la última jugadita y es que después de haber pedido la apertura de la discusión, la interrumpe súbitamente, un colega pide verificación del quórum y la sesión se vuelve a levantar. ¿Qué es lo grave? Si no aprobamos hoy el proyecto de ausentismo parlamentario, lamentablemente se va a hundir. Katy, ¿qué dice el proyecto? Bueno, para que la ciudadanía esté en la misma página conmigo, hoy los congresistas podemos faltar en un semestre, ojo, hasta 6 veces sin ninguna excusa, Juan. Es como si un trabajador en un semestre se ausentara a su trabajo 6 meses sin darle absolutamente ningún tipo de justificación al jefe. No obstante, después de la sexta falla, ya cualquier ciudadano puede demandar la investidura de los congresistas, que fue lo que nosotros hicimos en su momento desde la Veeduría Trabaja en Vagos. Lo que queremos hacer con el proyecto es reducir esa cantidad de permisos, como quien dice que tienen los congresistas, para faltar sin excusas y de esta manera fortalecer la causal de pérdida de investidura. Una segunda modificación es que, imagínese usted que dentro de las faltas que nos cuentan a los congresistas, no se incluyen las de comisiones constitucionales, solamente las de plenaria. De manera que en las comisiones el ausentismo es todavía peor. Los congresistas nos podríamos ausentar infinitamente y no tiene ninguna consecuencia. Con este proyecto sí. No solamente se reducen a la mitad las veces que podríamos faltar los congresistas a las plenarias, sino que se incluyen las comisiones y con esto de nuevo se le dan más herramientas a la ciudadanía para algo básico. El congresista elegido que no quiera ir a trabajar, que no quiera cumplir con sus deberes, pues que la ciudadanía tenga un mecanismo de echarlo, así como echarían a cualquier ciudadano de a pie de su trabajo si no va a trabajar. Representante Jubinao, buenos días. ¿Qué hay detrás de esto? Uno,
¿Hay algo ahí de misoginia del señor Salamanca en contra de las mujeres? Porque usted no es la única que se ha quejado de que no le permiten hablar y le quitan la palabra y le cierran el micrófono. ¿Es un tema netamente contra la oposición o es un tema de protegerse ellos mismos? Porque usted sabe que tradicionalmente el Congreso nunca ha legislado en su contra. Pues Darcy, mira, lo primero es que yo ni siquiera soy oposición. Yo lo que le reclamo en este momento al representante Salamanca es que él también es del Partido Verde. El Partido Verde, lastimosamente para mí todavía es gobierno. Yo estoy en la independencia desde hace bastante tiempo, pero las banderas de reforma al Congreso han sido una bandera del Partido Verde. Recordemos la consulta anticorrupción, que hasta ahora es el mandato electoral más alto de la historia de Colombia. Cerca de 11.600.000 personas votaron para que el Congreso se autorreformara, entre esos para combatir el ausentismo. Entonces, aquí primero hay una digamos, el representante Jaime Raúl está defraudando la agenda del Partido Verde y de la consulta anticorrupción, uno, pero segundo, yo sí quiero decirle que siento un tufillo a retaliación del representante Salamanca frente a las posturas que hemos tenido varias mujeres que le hemos cuestionado, primero, su forma absolutamente arbitraria y autoritaria de conducir la plenaria de la Cámara de Representantes. Y segundo, que le hemos hecho unas críticas de lo que nosotras creemos es violencia contra las mujeres en política. El representante Jaime Raúl, a la luz de todos, en plena transmisión ha quedado claro cómo a las mujeres nos maltrata. Nos apaga el micrófono en plena intervención. Eso es violencia política y está tipificado en el nuevo proyecto que aprobamos en la primera legislatura y que está pendiente de sanción presidencial. Entonces yo le hago la pregunta pública al presidente Salamanca. Si usted me está cobrando las críticas que yo le he hecho, dígale al país de frente que usted quiere hundir el proyecto de ausentismo parlamentario simplemente como una retaliación. Dígale usted como presidente de la Cámara de Representantes, que se comprometió con un cambio en la manera de hacer política, que usted, en el caso del ausentismo parlamentario, le va a hacer conejo a la ciudadanía, sí, que usted no está comprometido con que el Congreso simplemente trabaje como cualquier ciudadano de a pie y que cuando el congresista no vaya a trabajar también se tengan consecuencias, como un ciudadano de a pie. Pero deje las conductas solapadas, representante Salamanca, como las de ayer, la jugadita que me hizo ayer, entre varias que me ha hecho, y ya dígale la verdad a la ciudadanía, y es que usted está buscando que se hunda el proyecto ausentismo. Representante, nosotros sabemos que el presidente de la Cámara es de la cuerda política del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, que ha sido en el verde cercano al gobierno, pero ¿cómo es esa relación de Salamanca con el poder? ¿Él termina siendo hoy una ficha de la administración Petro? Pues la verdad es que el representante Salamanca, y yo se lo digo aquí porque ya se lo he dicho públicamente en las plenarias, termina siendo presidente de la Cámara por una carambola y por una chiripa de que simplemente el presidente Gustavo Petro se tomó personal la independencia que ha marcado la representante Catherine Miranda, quien por acuerdo en el primer año debía tener la presidencia de la Cámara de Representantes en el tercer año, y el presidente Petro se le volvió un punto de honor que Miranda no llegara a la presidencia. Por eso desplegó toda su maquinaria ministerial, toda la maquinaria gubernamental para tener las mayorías en la Cámara de Representantes y elegir a Jaime Raúl Salamanca. En mi opinión, el grupo de Carlos Amaya, si fue el que hizo el acuerdo con el presidente para poner presidente, tenía muchísimas mejores opciones. Yo creo lastimosamente, y lo digo también con desilusión, que el representante Jaime Raúl Salamanca lo único que ha evidenciado es que él no tenía ni la estatura política ni ética para conducir la Cámara de Representantes. Esa es una labor que requiere mucha cancha, que necesita un congresista, digamos, que sepa tomar distancia de las peleas, que de hecho no tome partido en las peleas, porque su misión como presidente de la Cámara de Representantes es conducirla con neutralidad. Por eso, digamos, los presidentes de la Cámara casi siempre se salen de las comisiones importantes en las que estaban, se van a comisión segunda a tener allá un lugar discreto, porque se entiende que ser presidente de la Cámara es ante todo un deber de garantías a las bancadas de deliberación de sus proyectos. Eso es lo que no ha mostrado el presidente Jaime Raúl. Y le quiero decir, no solamente con las mujeres, ya es casi que usual y paisaje en los medios, que todas las semanas el representante Jaime Raúl tiene un agarrón con algún partido, con algún congresista, con alguna bancada
usualmente por falta de garantías. Entonces, qué lástima que haya llegado a la presidencia de la Cámara un representante que ciertamente no tenía las competencias, a mi parecer, y ya veremos si hoy, en un acto de mínima decencia, el representante Jaime Raúl por fin permite, sin jugaditas, que se debata el proyecto de ausentismo parlamentario. Si es la plenaria la que lo quiere hundir, y yo se lo digo a ustedes, que lo hunda la plenaria, que lo hundan con votos y que me derroten con votos, pero no con jugaditas. Katy, ¿y por qué no también interpela al ministro Cristo? Porque está demostrado que Salamanca le copia todo a Cristo, y yo digo que Cristo es el señor ministro Cristo es el que más dice que la reforma política, que el cambio de las costumbres. ¿No será que es que el que se le está bajando a usted esto es también el gobierno nacional? Pues sería muy triste que el primer gobierno de izquierda, que llegó con la bandera de un cambio en las maneras de hacer política, que llegó, entre otras, cuestionando la poca eficacia del Congreso como corporación, entonces ahora traicionara a los electores y simplemente se pusiera del lado de las mismas prácticas tradicionales y politiqueras. Sería muy triste si eso es así. ¿A usted qué le ha dicho el ministro Cristo sobre esto? Pues yo le quiero decir una cosa, a mí, y esto me parece de las bajezas del representante Jaime Raúl, él a mí hace más o menos 3 semanas me dijo: vea, Jubinao, hable con el gobierno porque yo tengo compromiso con ellos de darle prioridad a la reforma política. Si usted logra un acuerdo con el gobierno para que su proyecto salga primero, sabemos que su proyecto es cortico, solo tiene un artículo, yo se lo agendo de primero. Pues me voy yo donde el gobierno y donde el ministro Cristo a pedirle el favor de que me dejaran debatir ausentismo parlamentario, que era un proyecto cortico que ya estaba concertado con las bancadas, y el ministro Cristo me dijo que sí, ojo, y el viceministro del Interior, Gustavo, también me dijo que sí. Fue Jaime Raúl Salamanca el que me dijo, después de yo haber hecho el acuerdo con el gobierno, que no, que de malas, que de todas maneras él iba con reforma política de primeras. Si es que el gobierno a mí me dijo una cosa y el representante Jaime Raúl le dijo otra, pues ojalá que el ministro Cristo y que el gobierno del cambio, entre comillas, pues le dé la cara a la ciudadanía y diga que no, que ellos también estuvieron detrás del hundimiento del proyecto. Pero a mí lo que realmente aquí me tiene bastante ofendida es que llevan un mes simplemente en jugaditas, en dilaciones, y yo creo que uno, si habla de un cambio en política y si llega con esa bandera, uno tiene que tener un compromiso transparente a la ciudadanía. Y si de repente uno cambió de opinión y ya no quiere un cambio, y simplemente quiere perpetuar un Congreso vago, simplemente quiere perpetuar unos salarios de 48 millones de pesos para que simplemente muchos colegas lleguen, tomen la lista y se vayan, y no se queden nunca jamás ni siquiera en los controles políticos, a escuchar a los funcionarios que ellos mismos citan, entonces que sean los congresistas a voto limpio los que le den ese mensaje en la plenaria a la ciudadanía y le digan: no, ¿saben qué, ciudadanos? Nos importa un pepino sus exigencias de que seamos una mejor corporación, de que trabajemos más y vamos a... Pero que lo hundan con votos. Y yo le diré a la gente quién votó sí y quién votó no. Pero... Aquí está la posición de la representante Katy Jubinao. Los colombianos sí estamos hartos de la falta de responsabilidad de los congresistas, y lo digo hoy aquí, y lo digo y lo he dicho a lo largo de mi vida, incluso cuando estaba sentado allá, donde pueden revisar que no hay en 4 años ni siquiera una falla, una por un avión que salió tarde. Es una batalla que hemos dado sin éxito. Y además de lo que ha denunciado la representante Jubinao, a mí lo que me parece es que al gobierno no le interesa. Yo no creo que un gobierno que tiene unas mayorías tan amplias en el Congreso, si le interesara el proyecto, lo deje naufragar. El problema es que no le interesa a los mismos congresistas, Juan. Es como cuando se presenta los congresos para bajarse el sueldo. No, de acuerdo. ¿Cuándo prosperan? Pero, si ellos les fascina ausentarse, irse, claro, y llegar cuando quieran, irse de viaje, irse de vacaciones, irse de comisión, les encanta. ¿Qué van a ellos a legislar en contra de ellos mismos, o pues que se van a bajar el sueldo? Se recortaron el periodo de vacaciones porque el propio gobierno ayudó. Aquí lo que creo, y es especulaciones, Juan Lozano, es que una cosa le dicen a la representante Jubinao y otra hacen allá, porque ¿quién tiene las mayorías en la Cámara de Representantes? El gobierno nacional. Si el gobierno quisiera y le pegaran una timbrada a Salamanca y le dicen: oiga, por el bien de la democracia de este país y para que podamos en algo cumplir las promesas de que va a ser mejor la política en el futuro, aprueben este proyecto de ausentismo. Lo veo
con poco entusiasmo al gobierno nacional. Katy, ¿y por qué hoy es el último día? Si no pasa hoy, ¿no alcanza a hacer tránsito? Así es, se hundiría por tiempos. Nosotros tenemos hasta hoy para aprobar el proyecto, luego tenemos que contar 15 días calendario para que el proyecto llegue, imagínense, a la Comisión Primera del Senado. Nos faltarían 2 debates, el de la Comisión Primera del Senado, que podríamos estar dando la primera semana de diciembre, y luego 8 días después tendríamos que dar el cuarto y último debate en la plenaria. Y como ustedes bien lo han dicho, este es un proyecto que los primeros opositores que tiene los tiene en el Congreso mismo. Entonces yo calculo que ya definitivamente el presidente Jaime Raúl nos las puso casi que imposible, porque lograr que esto salga en una sola sesión de la Comisión Primera en Senado y luego en una sola plenaria no es tan sencillo. Yo tengo que rescatar que el Congreso sí aprobó el proyecto de ley de rendición de cuentas, que es un proyecto que les impone muchísimas obligaciones ahora a los congresistas. Es un proyecto que también está para sanción presidencial, y la de reducción del receso legislativo. No se ha podido debatir el ausentismo en buena parte porque no ha habido la voluntad de la mesa directiva del presidente Jaime Raúl Salamanca, y termino, Juan, también haciéndole un reclamo al presidente Petro. Presidente Petro, cuando yo salí electa en marzo de 2022 y llegué a su campaña 3 meses después, a finales de mayo, comienzos de junio, uno de los acuerdos que el presidente Petro hizo conmigo fue que si yo lo apoyaba, él se comprometía conmigo en toda la agenda de reforma al Congreso, con decirles que lo primero que me prometió el presidente Petro es que íbamos a proponer juntos la eliminación ya definitiva de los cupos indicativos en Colombia. Entonces, presidente Petro, usted nos hizo una cantidad de promesas a los verdes, que tenemos una agenda de lucha contra la corrupción y de reformar el Congreso a través de lo que fue la consulta anticorrupción, y usted no nos ha cumplido nada. Cuando la evidenciarse en sus reformas, aparece un batallón de 5 ministros. A los 5 minutos se les empiezan a sentar en las curules a todos y mágicamente desaparece el ausentismo en cuestión de minutos. Si el presidente Petro tuviera la voluntad política de cumplir con la promesa de cambio, de cumplir con la promesa de reforma del Congreso, de cumplir con un cambio en las maneras de hacer política, seguramente que nos tendría a todos los ministros ayudándonos a mantener el quórum. Pero como este proyecto, claro, va en contra de los intereses de la politiquería tradicional, que ahora es la principal aliada del gobierno Petro, entonces ya no les interesa. 7:35 es la representante Katy Jubinao. Sí, son los vicios de la politiquería tradicional. Hacerse elegir para llegar al Congreso y no asistir a las sesiones, pero sí cobrar el sueldo enterito. ¿Será que otra vez se va a hundir un proyecto para evitar el ausentismo? El ministro Cristo, el Palacio de Nariño y el presidente de la Cámara están interpelados en el día de hoy. Nuestro hashtag nos ahoga la falta de compromiso de los políticos con el pueblo, nos ahoga la falta de responsabilidad de los congresistas que se van corriendo de las sesiones, nos ahoga el engaño al pueblo que paga un sueldo completo y a duras penas atienden unas horas de sesiones. William. Le apuesto, don Juan, que pasa más fácilmente el cambio del escudo nacional que esa ley de ausentismo. No hay ningún interés en el Congreso de la República de reformarse ni de ir a trabajar. 7:36, esto dicen nuestros oyentes. Nuestro tema del día.